a Dios la oportunidad que me permite de poder acompañarles hoy. De verdad que para mí es una alegría. Lo hago con todo corazón. Pues hermano, ¿cómo no? Si no hay nada mejor que servir a Dios y darlo todo por quien lo dio todo. Bueno, mis hermanos, antes de comenzando, quiero que miremos un poquitico un pasaje de la Biblia. Hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, a partir del versículo 18 hasta el final, 32, estos poquitos versículos, quiero que hagamos un ejercicio de lectura en esta noche en el nombre del Señor. Confiando obviamente en la gracia de Dios, que nos bendiga, que nos ayude para que podamos cumplir su santo propósito. Bien, Romanos capítulo, va a permitirme proyectarlo, capítulo 1, versículo 18 hasta el 22. Bien, permítame, intento compartir la pantalla. Compartir. Ya se me olvidó cómo es. Ya, aquí está. Ven a mis hermanos. Una ventana. Esta no. Esta sí. Compartir. Bien. ¿Me confirman, hermanos, si están viendo el texto bíblico? Sí se ve. Bien. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor. Voy a leer en Reina Valera 95. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible de la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto, no tienen excusa. Así que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia y los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como a ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén. Bueno, mis hermanos, este pasaje que pues acabamos de leer, o que yo acabé de leer, y seguramente ustedes me siguieron en sus documentos, en la pantalla y en su texto bíblico, es una propuesta de Pablo bien interesante. Parte, hermanos, de una tesis que él plantea en el versículo 18, donde estoy intentando abrir otra aplicación de la Biblia para que podamos leer con más tranquilidad. Parte de esa tesis donde él plantea que, bueno, su tesis, que la tesis que él plantea aquí, hermanos, es justamente que, bueno, permítanme, mejor voy aquí otra vez. Comparto la pantalla.
Bien, entonces comienza Pablo diciendo, ya estoy acá. Esta es la tesis de Pablo. La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia de verdad. Con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela, se muestra, se evidencia. Es lo que Pablo dice. ¿Por qué se evidencia? Porque estas personas detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué es lo que detienen? Pues detienen lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, la identidad de Dios, que ha sido hecha evidente por Dios a ellos, pues Dios se lo manifestó. Y entonces Pablo expone aquí a los romanos y les dice cómo Dios se lo manifestó. Una de las formas de que la manifestó es por la naturaleza, por la creación. De tal manera que concuerda mucho con lo que dijo David por ahí en los Salmos: los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, la creación del mundo, permítame el rato aquí, lo que revela es lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad. Son las tres cosas que se pueden evidenciar en la naturaleza, en la creación, las cosas, o como dice aquí Pablo, las cosas hechas. De tal forma que todo el mundo los vio, y por eso Pablo aquí finalizando el versículo 20 dice: señores, no tienen excusa. No pueden decir que no conocieron a Dios. No pueden decir que no supieron de Dios. No pueden alegar de que no había conocimiento de Dios en ellos, porque al contrario, sí que lo conocían. Ahora, como no conocían a Dios, o como conocían a Dios, pero no quisieron adorarlo, el versículo 21 es un gran problema. Y es que, habiendo conocido a Dios, hicieron esas cosas, no lo glorificaron, ni le dieron gracias. Más bien, priorizaron su pensamiento, en su razonamiento, sus palabras, su argumentación, su dialéctica, su retórica, porque lo normal es que cuando alguien conoce a Dios, lo adore. Cuando alguien conoce de Dios, lo glorifique. Pero el mundo, las personas, habiendo conocido a Dios, no lo hicieron. No lo hicieron. Al contrario, comenzaron a racionalizar la revelación de Dios. Es lo que dice aquí. Se envanecieron en sus razonamientos. Racionalizaron la fe. Racionalizaron la revelación de Dios. Entonces, en esa racionalización de la fe, produjo una decadencia, que es la que yo aquí les muestro, hermano, en las tres entregas que menciona el apóstol Pablo y que tengo subrayadas aquí para que ustedes la lean. O yo lo llamaría abandonos. Entonces, el primer abandono de Dios es que Dios los entregó a la inmundicia y a los apetitos de sus corazones. Es el primer abandono de Dios. De tal manera que pudiéramos interpretarlo como tuvieron esa actitud, esa posición frente a Dios, de que conociendo la gloria de Dios, conociendo la gracia de Dios, evidenciada obviamente, hermanos, en la creación. Entonces lo que hace Dios, lo que hizo Dios fue, bueno, si eso quiere, viene el primer abandono. Y el primer abandono produjo que la inmundicia, empezaron a vivir de acuerdo a su inmundicia y de acuerdo a los apetitos de sus corazones. Y entonces viene, hermano, la expresión: deshonraron sus propios cuerpos, porque comenzaron a cambiar la verdad de Dios por mentira, y entonces comenzaron a adorar y a dar culto a las criaturas antes que al Creador. Como ellos hicieron, este abandono produjo esto. Este abandono de Dios a la inmundicia, a su propia inmundicia, a sus propios apetitos de corazón, produjo esta reacción en ellos. Bueno, lo que hicieron fue desbocarse, hacer lo malo, se desbocaron a pecar, se desbocaron y cambiaron la verdad de Dios por mentira y comenzaron a adorar a las criaturas. Ante esta actitud viene el segundo abandono de Dios. Perdónenme que hoy voy un poquito rápido, algún día lo hacemos más despacio. Que por la actitud esta que tenemos acá, entonces Dios les provoca un segundo abandono de su parte.
¿A qué lo abandona? A sus propias pasiones vergonzosas. Dios los entregó. ¿Cómo se refleja el abandono de Dios, del ser humano, a sus propias pasiones? Bueno, aquí está algo que para nosotros es lo más, lamentablemente, hermano, lo más horrible y normal. Sencillamente ellos se desviaron en sus apetitos humanos. Las mujeres cambiaron su uso natural, los hombres cambiaron su uso natural, los varones se llenaron de lascivias, hombre con hombre, en fin, una depravación total. Pero aún en esa relación, Pablo dice, no quisieron tener en cuenta a Dios. Entonces, miren, hermanos, el primer abandono es un abandono a sus apetitos y corazones, y lo primero que corrompen es la fe. En el segundo abandono de Dios, a sus pasiones vergonzosas, entonces lo que hacen es que corrompen su cuerpo. Bueno, aquí pudiera mencionar todo esto. Corrompen su cuerpo. El primer abandono de Dios produjo una corrupción de fe. El segundo abandono de Dios produce una corrupción de su cuerpo. Pero como no reaccionan, entonces Dios los entrega a un tercer abandono y los entregó a una mente depravada. Entonces, el tercer abandono de Dios provoca, hermanos, que hagan toda esta lista vergonzosa que tenemos acá, hermanos, porque ya está su fe corrompida, está su cuerpo corrompido y ahora está su mente corrompida. Por esa causa, hermanos, Pablo dice, por esa causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y todo comenzó aquí, sencillamente, perdónenme, regreso acá, todo comenzó aquí. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hermanos, que Dios nos ayude y nos guarde para no olvidar eso. El adorarlo como Dios que es y agradecerle como Dios que es. Porque el mundo se ha visto una realidad horrible porque decidieron olvidar a Dios en su misericordia. Bueno, mis hermanos, otro día conversamos un poquito más al respecto. Bien, vamos a continuar entonces, hermanos, en esta noche con la charla propiamente dicho. Bueno, tenemos 22 participantes en esta noche, gracias a Dios. Pero, hermanos, quiero decirles, la hermana Lilian me compartió los trabajos que algunos hicieron, porque veo que no todos hicieron los trabajos. Y quiero hacerles una observación, mis hermanos, en primer lugar, a los que no hicieron el trabajo. Hermanos, esto se llama escuela. Les quiero recordar, se llama escuela de predicadores. Y en las escuelas nos ponen tareas. Bueno, creo que la hermana es docente. Y de acuerdo a mi pensamiento, ya no es de una perspectiva pedagógica, sino andragógica. Hermanos, la evaluación en adultos lo que tiene por objetivo es fijar conocimiento, más no corregir equivocaciones. Entonces, los que no hicieron el trabajo, hermano, ¿cuándo lo piensan hacer? Porque yo aquí no estoy predicando, yo aquí estoy compartiendo con ustedes. Entonces, mis hermanos, para que por favor los que no han hecho el trabajo comiencen como a tomar el ritmo, Yo sé que los adultos no estamos acostumbrados de pronto a presentar tareas y cosas por el estilo, pero yo sí les quiero invitar para que comencemos a tomar el ritmo, para que hagamos los compromisos que tenemos. Sobre todo, reitero, los trabajos y tareas que yo les pongo, hermanos, sencillamente es para reafirmar el conocimiento. No tiene otro propósito. De hecho, que en este proceso de acercamiento al texto, que es lo que estamos hablando, hermano, es fundamental, hermanos. Allá en la página 30 de sus libros, es fundamental que ustedes hagan sus tareas. Bien, a los que hicieron las tareas, les quiero decir que en su gran mayoría cayeron en el pecado, puede ser mío, o en el pecado de todos, aunque puede ser mío. No creo que sea de ustedes, puede ser más bien mío. ¿Y en qué consiste, mis hermanos? Resulta que nosotros tenemos la tendencia de explicar el texto.
Todavía no. Detengámonos. Estuve leyendo, hermanos, los trabajos de algunos, hermanos, y recuerden lo que hablamos. Vamos a tratar de recordar, de ir pasito a pasito, porque quiero, hermanos, que no perdamos la dirección. No perdamos la dirección. Recuerden, cuando usted y yo leemos el texto bíblico, estoy leyendo la palabra de Dios. Y lo que espero, hermanos, es que Dios me hable. Y Dios me habla por la palabra. Dios no me va a hablar de otra manera. No, hermano, no espere que Dios le mande un rayo. No espere que truene encima suyo. No espero oír una vocecita o una vocesota o una lucecita o una lucesota. Entonces, ¿para qué Dios nos dejó la palabra? Si Él iba a seguir hablando, con mucha gente por ahí loca dice que Dios me habla y me habla y me habla y me habla. Si Dios iba a hacer eso, ¿para qué entonces nos dejó, hermanos, su palabra? No tiene sentido que así fuera. En consecuencia, mis hermanos, yo quiero invitarles para que por favor leamos la Biblia, Y entonces yo usé la expresión, estoy casi que repitiendo desde el principio. Cuando yo leo el texto sagrado, algún versículo se engancha. Y entonces mirando, hermanos, el trabajo de algunos, me sorprendió que ese versículo se les enganchara. Me sorprendió porque realmente, ¿qué querría decirle Dios ahí? No entiendo. Pero de todas maneras, ¿quién soy yo para decirle lo que Dios le dijo? Yo no puedo discrepar en ese sentido. Pero entonces me preocupa que usted pensara por qué Dios le dijo lo que le dijo. Si así es, ¿por qué Dios le dijo, por ejemplo, a un hermano le dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos es acercado? ¿Qué le dijo? Que se arrepintiera. ¿Me hago entender? Entonces yo quiero pedirles, hermanos, y leyendo realmente todos, hermanos, en su gran mayoría, hermanos, cayeron en la equivocación muy pentecostal, y es de tratar de explicar el texto. Todavía no. Esperemos, ya vendrá. Por ahora no interpretemos el texto. Por ahora partamos de este hecho. Dios me dijo que. Entonces, a los hermanos que Dios le había dicho, por ejemplo, bueno, permítame, leo un versículo, pero no voy a mencionar la persona. Un hermano colocó Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra del evangelio. Hermano, si usted puso ese versículo es porque eso Dios se lo dijo a usted. No se lo dijo para que lo predique, no, se lo dijo a usted. Y eso yo quiero que ustedes se apropien de esa información, hermano. O sea, no pretendamos, hermano, hacer un trabajo de predicación expositiva basado en encontrar un versículo vamos a dedicárselo a la hermana Liliana. A la hermana Liliana, por ejemplo. No, mis hermanos. Dios me habla a mí. Eso es fundamental. Dios me habla a mí. Es lo primero que yo tengo que entender. Porque, mis hermanos, no vamos a hacer como de pronto pasó por allá en Isaías, que me parece fantástico ese versículo, que dice, hijo de hombre, da voces. Creo que ya lo leímos la pasada. Y el profeta muy coherentemente le dice, Señor, ¿qué tengo que decir a voces? Deme el mensaje. Y yo lo digo, porque no se trata de decir, de gritar. Se trata, hermano, de decir lo que Dios dijo. Hermanos míos, hoy, hermano, el mundo necesita es oír la voz de Dios, no la nuestra. Con todo el cariño, con todo el respeto que ustedes me merecen, hermanos, Dios, las personas quieren oír de Dios. No sus opiniones, no su pensamiento,
no su teoría, no de pronto lo que escuchó por allá en una charla de liderazgo, o una charla de coaching, o una charla de emprendimiento, o una charla empresarial. No me interesa, no me interesa. A veces yo les he hablado a ustedes en la primera clase el gran problema que tenemos ahora de la psicologización de sermones. Se escuchan muchos postulados psicológicos en los púlpitos más que Biblia. Y yo quiero ser un poco vertical y un tanto inflexible. Biblia. Eso es lo que vamos a predicar. Entonces, mis hermanos, les voy a pedir que volvamos a hacer la tarea, pero entonces, claro, la vez pasada, más la de esta vez, y ya la hermana Lilian nos dirá cuándo nos volvemos a encontrar otra vez. Pero entonces, lo que yo quiero decirle, hermanos, es, por ahora, no se esfuerce, ni me cuente, ni me cuente qué le dijo Dios a usted. No. Sería muy grosero de mi parte. Pero lo que sí le pido es, no se esfuerce por interpretar el texto todavía. Podemos caer en errores, podemos equivocarnos, podemos llegar a decir cosas que no son verdad. De mis hermanos, por eso les pido, por favor, hermanos, que ustedes y yo no nos esforcemos en decir, esto quiere decir, porque corremos el riesgo de que la Biblia realmente no dijo eso, ni la palabra dijo eso. Más bien en mi pensamiento, mi sentir, yo no digo que sea malo, no digo que sea equivocado, pero hermano, no se trata de su pensamiento ni mi pensamiento. Se trata de decir lo que Dios realmente dijo. Y entonces las cosas van a cambiar. Bien, entonces hermanos, qué pena hermanos míos, está como bravo el profesor hoy, pero bueno, yo prefiero, mis hermanos queridos, que Dios nos dé la gracia para poder hacerlo de una manera un poco más, bueno, más como tiene que ser. Entonces, vamos a repetirlo. De pronto fue una falla mía el que no haya podido yo explicarles un poco más, pero vamos a esforzarme. Voy a esforzarme, les prometo que voy a esforzarme para que, hermanos, podamos, bueno, hacerlo lo mejor posible, porque no pretendemos de ninguna otra cosa, solamente lo mejor que nos resulte posible. Bien, después de esta media hora, que no fue media hora, Padre de Gloria, vamos a entrar otra vez en materia. Voy a recapitular, permítanme, les comparto la pantalla para que recordemos lo que estuvimos conversando en la ocasión pasada. Bien, en la ocasión pasada estuvimos hablando de lo que es el acercamiento al texto. Y les decía yo que un profesor que tuve nos decía que la Biblia es muy fácil entenderla si la hacemos como el ejemplo de la cebolla, por capas. Y a esas capas nosotros la conocemos como contexto. Así la conocemos, como el contexto. Wow, se me movió acá. Como el contexto. Entonces, simplemente vamos a capa 1, capa 2, capa 3, hasta que lleguemos a comprender realmente el alcance, la profundidad y todo el escenario de lo que la Biblia nos quiere decir. Entonces, el primer contexto, y que ya lo vimos, hermano, es el contexto inmediato. Sencillamente eso. Y les decía a mis hermanos que el contexto inmediato nos ayuda, hermano, a entender por qué dice la Biblia lo que dijo. Bueno, vamos aquí un poquito. Y les colocaba ejemplos como este, 1 Corintios 15, 19, donde ese versículo sacado del contexto, puesto en una pared solito, prácticamente nos obligaría a renunciar a la vida cristiana. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces, si sacamos este versículo y lo ponemos en un retablo y lo ponemos solito, realmente nos obliga a abandonar todo. Pero ¿qué pasa? El contexto cercano lo que me permite a mí es que pueda ver, hermano, por qué el escritor llegó a esas palabras, por qué llegó a ese verso. Entonces, un truquito que yo les hablaba la ocasión pasada es sencillamente miremos 5 versículos atrás, 5 versículos adelante, y así determinaremos, hermano, por qué el Señor dijo esas palabras. Esto sucede, es muy fácil, y yo casi que les animaría, hermano, en sus próximas lecturas, hermano, vamos a leer solamente los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
Vamos a tratar de leerlos eso. Sobre todo porque es un relato sencillo, son relatos muy digeribles, relatos muy fáciles de apropiarse uno de ellos. Entonces, cuando uno lee parábolas, por ejemplo, la parábola de las parábolas de Lucas 15, es una sucesión de parábolas, aunque el fenómeno parabólico lo hablaremos luego, pero si ustedes, permítanme, les comparto la pantalla para que noten algo. Una ventana, vamos a apretar esta, listo. Vamos a ver si me permite, listo. Entonces, aquí en esta parábola lo que hay es la parábola que se conoce como de la abeja perdida, que está aquí, a ver, que tiene 100 ovejas. También está la mujer que tiene 10 dracmas, otra parábola, y también está la del hombre que tenía 2 hijos. ¿Qué provocó que el Señor dijera estas 3 parábolas? No se lo imagine, no lo invente, no lo suponga, no lo diga usted, léalo, búsquelo en la Biblia. Sencillamente está aquí la respuesta. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Los publicanos y los pecadores lo oían, pero los fariseos y los escribas murmuraban. Por esa causa, el Señor dijo esas 3 parábolas. Entonces, hermano, eso es lo que nos permite el contexto cercano. Tratar de contextualizar, de por qué se están diciendo estas cosas. Entonces, esa es la tarea, sencillamente eso. Por ejemplo, si fuera la parábola, me llamó la atención el hombre que perdió una oveja de las 99, de las 100. Entonces, leo 5 versículos atrás y 5 versículos adelante. No importa que tenga que regresar de capítulo, no importa, vamos si tenemos que ir o pasar adelante, no importa. Pero lo que importa es que usted diga, ya entiendo por qué Jesucristo está diciendo esto. Le pongo un ejemplo, de pronto me salgo de contexto un poquito, pero les pongo un ejemplo, mis hermanos amados. Cuando Pablo escribe a los Corintios, el apóstol Pablo escribe sobre todo en el capítulo 6 de Corintios, habla, hermanos, sobre, incluso algunos hermanos lo citan como si fueran palabras de Dios, palabras autorizadas. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Pero resulta, mis hermanos, que cuando uno lee el contexto, lo que está haciendo el apóstol Pablo es realmente, está rebatiendo ese postulado. Pablo no lo está afirmando, Pablo lo está contradiciendo, porque ese postulado pertenece al concepto gnóstico del cuerpo. Entonces el gnosticismo dice que el cuerpo es malo, que el cuerpo es sucio, que el cuerpo es pecaminoso, que el cuerpo es impuro. En cambio, en el capítulo 6 lo que Pablo está diciendo es todo lo contrario. Dice, ustedes dicen, es como si era así, ustedes dicen, todo me es lícito, pero todo me es lícito. Entonces Pablo dice, pero no todo conviene. Y vuelve y lo repite, todo me es lícito. Con el cuerpo todo lo que haga me es lícito. Pero Pablo dice, pero yo no me dejaré dominar ninguna de ellas. Otro refrán gnóstico, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero Pablo dice, pero tanto al uno y al otro lo juzga Dios. Entonces, hermanos, miremos que nos conviene mucho para poder entender la intimidad del texto, conocer dónde está parado el texto que leímos. Segundo consejo que quiero darles hoy, hermanos. Perdónenme, no tuve tiempo de preparar más imágenes, pero quise aprovechar la oportunidad. Para mí se me volvió una oportunidad hoy. Y mis hermanos, no escojan 2, ni 3, ni 4, ni 5 versículos. Todavía no. Yo sé que cuando ustedes comiencen a hacer el trabajo exegético, profundicen un poco más y todo eso, serán capaces de amasar 5, 6, 10 versículos. Por ahora, tomemos cucharaditas, de a uno. Aunque les confieso, entre más pasan los años predicando, a veces un solo reglón de un versículo es suficiente. Pero bueno, no nos metamos en eso. No les enredo, no les complico la vida, tranquilos, hermanos. Pero por ahora les quiero recomendar, hermanos, escojan un solo verso.
un solo verso. O procuren que lo que Dios le dijo a su corazón esté condensado en un solo versículo. Si Dios le dijo, vete y no peques más, listo, se lo dijo a usted. Y pila, ¿por qué se lo dijo a Dios? ¿Por qué se lo dijo el Señor? ¿Vamos a entender? Dios no habla por hablar. Dios habla, de verdad. De verdad, mis hermanos, Dios habla. Y habla a través de su santa palabra. Bien. Vamos a hacer un descansito aquí para que hayan preguntas, mis hermanos. Yo quisiera oírlos. Si alguno tiene alguna pregunta, sea este el momento para que usted lo pueda hacer. 5 minuticos. Bueno, mi hermano, creo que hermano Lendy que está coordinando hoy. Si algún hermano tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado, 5 minuticos y continuamos. Mi hermano, más que una pregunta, pues de alguna u otra forma sirvió el que nos hayamos equivocado, porque en esa explicación aprendimos, hermano, pero tremendo, yo. Bueno, no, es que esa es la intención, hermano. Porque es que sencillamente, hermano, y parece que hubiese tocado la llaga, perdónenme la expresión, porque es que casi siempre cuando leemos a veces nos vamos de safari, nos convertimos en cazadores de gloria a Dios y amén, y manipulamos la audición, hermano, y nos desviamos totalmente del texto. Nos volvemos emocionalistas a veces, mi hermano querido, y pues hoy esta tremenda tarea pues que se colocó, ahí sacamos a flote todas esas cosas, mi hermano. Tranquilo, yo sin conocerlo los estuve leyendo. Y bueno, gloria a Dios, hermano, porque eso nos confronta y nos enseña a que no es por ahí. Dios tiene algo especial en cada una de sus palabras, hermano mío. Así es, así es. Entonces, pues, vamos a ver quiénes son los primeros en preguntar. Yo siempre coloco a mi hermano Samuel. Siempre él toca siempre trae un alfilercito y toca algo y de ahí, pues, se desencadena todo. Hermano Samuel Lemus. Cuénteme. De paso te saludo, mi hermano querido. Dios te bendiga. Le bendiga, Lendy. ¿Cómo estás? Bien, hermano mío. Cuéntame una pregunta en especial. De lo que hemos venido hablando, ¿no? Sí, señor. No, yo estoy, mejor dicho, de acuerdo. También un poco, quedé así un poco porque siempre hemos, ¿verdad?, que dicho que el versículo lo hemos tomado como una afirmación, que todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Pero yo siempre lo veía desde el punto de vista, como Pablo está hablando ahí de, creo que es lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo dice que en definitiva, pues, un ídolo no es nada. Por ejemplo, si alguien me dice, hermano, que esta carne que usted o esta torta fue una fiesta de la Virgen del Carmen. Esa es una torta una torta de caramelo, de chocolate, y esa torta era en una fiesta allá de la esquina de la Virgen del Carmen y me trae un pedacito a mí. Pablo lo que dice, yo me puedo comer esa torta, y de verdad que yo también, porque para mí la Virgen del Carmen no existe. Entonces Pablo dice, como solamente hay un Dios, el Padre, yo me como mi torta. El problema es que un hermano que me ve comiéndome la torta de la Virgen del Carmen, su conciencia, entonces dice, ahí donde yo creo que él dice, me es lícito comerme la torta esa de la Virgen del Carmen y algunas cositas, pero no me conviene por causa de los hermanos. Bueno, pero no pensaba que estaba rebatiendo esa teoría. Sí, Pablo está rebatiendo eso. Sí. Bueno, mis hermanos, ya les digo cómo se sabe eso. Eso es lo que quiero contarles, cómo se sabe eso. Bueno, yo voy a continuar, hermano Lendy. Continúe, mi hermano mío. Bueno, listo. Entonces, el primer contexto que tenemos que trabajar es el contexto que yo determino aquí y lo llamé contexto cercano o contexto próximo o inmediato. Entonces, que repito, lo que se hace es realmente mirar los versículos que le preceden, que le anteceden y que le suceden. Vaya a colocar aquí un ejemplo, hermano. En Mateo 13 aparece, y permítanme, comparto la pantalla para que ustedes darles una mejor. ¿Dónde es que se comparte acá? Una ventana. Perdónenme, hermanos. Estoy un poco torpe con esto. Bien. En Mateo 13 es donde está otra sucesión de parábolas.
que algún día hablaremos del fenómeno parabólico en la Biblia. Entonces comienza diciendo que aquel día Jesús se sentó junto al mar, se le acercó mucha gente, entrando en la barca, toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. Listo. Vamos a hacer una teoría de que este fue el versículo que el Señor me enganchó al corazón. Este fue el versículo que Dios me enganchó al corazón. Santo Dios, ¿cómo hago yo para saber? Dice que aquel día salió Jesús de la casa. ¿Qué pasó? Entonces sencillamente me voy atrás y aquí me tocó el capítulo 12 y resulta que me encuentro por aquí, está el 50, voy hasta el 45 y comienzo a leer. Entonces va y toma una, entonces no me sirve porque es una idea incompleta. Ahora aquí, cuando un espíritu sale del hombre anda por lugares buscando de reposo, pero no lo halla. Entonces vuelve, dice volveré a mi casa y de donde yo salí. Cuando llega allá, hermanos, perdónenme, ¿ustedes alcanzan a leer? Perdónenme que no, pero voy a seguir leyendo. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan allí. Y el estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así concederá con esta mala generación. Mientras él hablaba aún a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, le dijo, al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi madre, mi hermana y mi madre. Cuando entonces yo veo esto, me doy cuenta que realmente era un día de controversia para el Señor. No había sido un día amable, había sido un día de controversia. Y entonces se fue a su casa y si yo leo un poquito más atrás del capítulo 12, resulta que era un día de reposo. Entonces, en ese día de reposo hubo una confrontación terrible con los fariseos, se trataron de demonios, se trataron de diablos, se insultaron y todo eso. Jesús lo rebatió al punto que cuando su mamá, María, lo mandó llamar, estaba molesto. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Si no hay que hacer la voluntad. Mire que era una situación tensa, un momento límite. Pero aquel día Jesús, estando ya en casa, o sea, después de mediodía, está en su casa y la gente lo seguía. Entonces salió el Señor Jesús y vio a la gente y en su misericordia comenzó a enseñarle y le enseñó 7 parábolas. Después hablamos de eso. Entonces, eso nos permite a nosotros el contexto cercano, saber qué está pasando, por qué sucedió lo que está pasando. Bien, pero a veces pasa, hermanos, que no es suficiente el contexto cercano para entender qué es lo que sucede. Entonces, aquí apelamos a un segundo tipo de contextos que, mis hermanos, se le convierte ahora a ustedes en la próxima tarea. Tarea ya. Tengo 15 minutos de clase con ustedes, así que ya viene la tarea. Tiene una montonadita y la que sigue. Lo llamamos contexto lejano. Entonces, como a veces la situación no se resuelve con el contexto inmediato, pues yo necesito saberlo. Entonces apelamos al contexto lejano. ¿A qué se llama contexto lejano? ¿O a qué lo llamamos contexto lejano? Llamamos así al contexto que desborda los límites próximos del texto y debemos recurrir a capítulos anteriores o posteriores o libros o hasta otro testamento. Recordemos que la Biblia es armónica, guarda una perfecta armonía y que las doctrinas se desarrollan a lo largo de toda la Biblia. Vuelvo a leer, dice, este fenómeno se da sobre todo cuando se hacen aplicaciones de costumbres veterotestamentarias o se hacen aplicaciones tipológicas del mismo. Para los hermanos que tienen su módulo en la página 32, explico un poquito del contexto lejano, para que tengan un poquito más de apoyo. Un ejemplo para fijar esto que acabo de decir. En Juan 8 encontramos una situación bastante conflictiva y es la mujer que es sorprendida en adulterio. Es una situación complicada, una situación dolorosa. Una pobre mujer, pues no quiero ser abogado de la mujer hoy, pero no me siento feliz
de ninguna manera el que la hayan encontrado en la condición que la encontraron, y peor aún, que la hayan encontrado los que la encontraron. No me hace feliz. Entonces, el fenómeno de la mujer adúltera, ustedes lo conocen bien, ustedes son lectores de la Biblia. Entonces, vamos a mirar un poquito. Perdónenme, hermanos, voy a tratar de ver aquí que se ve mejor, al menos más grande, para que leamos. Juan 8. Listo. Voy a compartir la pantalla para que leamos juntos, hermanos. Permítanme les muestro. Bien, dice el texto sagrado. Recuerden que estamos intentando verlo en el contexto lejano o remoto. Pero aquel día se fue Jesús al monte de los olivos. Pero por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Permítanme un paréntesis. Ninguna de las cosas que dice el texto bíblico son por relleno. Por alguna razón lo dice. Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana vino al templo. Esos detalles no se pueden ignorar, hermanos míos. Por eso hay que ser lectores de la Biblia. No solo que barremos los ojos sobre el texto, sino que somos lectores. Continúo leyendo. Verso 2. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien. Entonces aquí nos encontramos este relato que es muy conocido por todos nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿dónde está el contexto lejano de este pasaje? Permítanme les comparto mi diapositiva que nos va a ayudar un poquito. Ahí está. ¿Dónde está la referencia lejana? En que ellos mismos dicen: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Entonces, lo que nos toca hacer a nosotros, los estudiantes de la Biblia y los predicadores, es ir hasta donde Moisés dijo esas palabras. Porque, mis hermanos, tenemos que saber. Entonces, claro, aquí yo les estoy ayudando. Donde dice eso es en Levítico 20:10 y en Deuteronomio 22:24. Sin embargo, mis hermanos, cuando usted y yo vamos a Levíticos 20:10 y a Deuteronomio 22:24, nos vamos a encontrar, hermanos, que en la ley de Moisés no manda apedrear a las mujeres, manda apedrear a los dos. A los dos. Entonces uno puede ver la mala intención que había en los fariseos y en los escribas en matar a esta pobre señora. No estoy siendo abogado porque si era culpable. Si era culpable. La encontraron en la cama con un hombre que no era su esposo. Y eso es culpable. Pero ellos venían con un argumento equivocado y tendencioso. Entonces, mi hermano, cuando uno lee la Biblia y encontramos este pasaje, porque ellos lo citaron en la ley de Moisés, nos manda que a estas mujeres las matemos a piedra. Bueno, listo.
como estudiante, como predicador, lo que yo voy a hacer es ir a buscar en el Antiguo Testamento dónde la Biblia dice eso. Entonces, ahí recurrimos a una concordancia, bueno, ahora las Biblias electrónicas, el buscador de palabras ayuda mucho, pero por eso yo aquí les colocaba el ejemplo ya de que es en Levítico 20:10 y en Deuteronomio 22 al 24. Entonces, ese es el contexto lejano. Entonces, miren ustedes, hermanos, yo estoy seguro que en este momento ya Juan capítulo 8 para ustedes comenzó a significar otra cosa. Yo sé que en la mente de ustedes ya están armando un sermón. Yo los conozco, los pentecostales como son. Ya están armando un sermón porque entonces ya dicen, ya sé el quiebre que el Señor le encontró a los fariseos y a los escribas. Ya lo encontré, porque realmente estaban citando la Biblia mal. Y estaban delante de que sí conocía la Biblia, sí la conocía y bien, la ley de Moisés. Bien, no es el tema, pero quiero decirles, hermanos, este es el contexto lejano. Un contexto que se va muy distante de los versículos alrededor, circundantes, diría yo, del pasaje que es objeto de nuestro estudio o de nuestro análisis. Vamos a mirar otro ejemplo, mis hermanos, en aras de fijar este concepto en ustedes, mis hermanos. Bien, aquí está en la pantalla. Otro ejemplo de contexto lejano. Dice Lucas 4, 16 al 21. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bien. ¿Dónde está la referencia para buscar un contexto lejano? Está ahí. Donde dice el espíritu, el libro del profeta Isaías, le dije a poner la tarea, pero ya está aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esa referencia al libro del profeta Isaías es, mis hermanos, lo que se conoce como contexto lejano. ¿Qué debe hacer entonces, mis hermanos, el predicador? ¿Qué debe hacer? No se conforma con tenerlo ahí, porque resulta que Isaías, por naturaleza, enriquece un poco más el texto, y también sucede un fenómeno que a veces, al hacer las traducciones del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, se le cambian algunas palabras, pero nada malintencionado, nada que no vaya a cambiar el espíritu ni sentido de la Biblia, pero sí, si usted recurre a Isaías, donde está ese pasaje, mis hermanos, sin duda vamos a encontrar, hermanos, una riqueza, porque nos va a ayudar a entender y ampliar un montón más, hermano, lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Bien, voy a ponerles otro ejemplo, hermanos, para intentar, insisto, fijar el concepto, porque ustedes tienen que hacerlo. Bien, permítanme comparto la pantalla para que lo miremos. Bien, este es otro ejemplo, ya está ahí con ustedes. Otro ejemplo de contexto lejano. Juan capítulo 1, versículos 19 al 21. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Esto no lo ignoren, hermanos. La versión en que se lee es importante. Luego hablaremos de las versiones. Por ahora no nos metamos en eso, pero es importante. Dice el texto sagrado. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él, o sea, Juan, confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy.
¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Wow. En ese interrogatorio, ¿dónde está el contexto lejano? Bien, se lo voy a decir. Está en negritas. El contexto lejano está en la primera referencia. Yo no soy el Cristo. Segundo contexto lejano. ¿Eres tú Elías? Tercer contexto lejano. ¿Eres tú el profeta? Entonces, miren, hermanos, en un solo versículo hay 3 referencias que tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder entender por qué están diciendo estas palabras. Y si usted lo mira, hermano, ahí es donde comienzan a surgir los sermones bíblicos. Entonces, segunda tarea. La primera tarea es de ese pasaje que el Señor le puso en el corazón, hermanos, hacer el contexto lejano, cercano, perdón. Sencillamente, dígame, va de tal parte a tal parte, de tal parte, listo ya. No me explique más nada, no le explique más nada. Simplemente haga eso. Luego, hermano, si ese texto que usted eligió, usted leyéndolo descubre que hay alguna referencia directa, no se la imagine, no, directa. O sea, textualmente la Biblia dice así, como los versículos que leíamos. Es que en la ley de Moisés manda tal cosa. Ah, bueno, entonces quiere ver dónde está la ley de Moisés. O como lo leíamos, el profeta Isaías dice, entonces vamos a mirar dónde dijo el profeta Isaías eso. O como este versículo, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú? Entonces vamos a mirar eso. Cuando hay una referencia directa, entonces lo vamos a hacer. Si ustedes en su texto, hermanos, el versículo, tienen alguna referencia a un contexto remoto, yo les pediría, inténtenlo buscar. Si es directo, si no lo tiene, no se maten la cabeza. Esa es la primera tarea. Segunda tarea. Permítanme, se la muestro acá para que nos quede claro. Por favor, búsquenme, hermanos, en qué parte del Antiguo Testamento, se habla de la venida del Cristo. Ay, Señor, yo pensé que esto era. Permítame, hermano, un texto libre. No tiene que ser libre. Bueno, démoslo así. ¿Dónde se dice en el Antiguo Testamento que vendría el Cristo? ¿Dónde se dice en el Antiguo Testamento que vendría Elías? ¿Dónde se dice en el Antiguo Testamento que vendría un profeta? Bueno, está la tareita como para tomar tinto una tarde calurosa en Valledupar y encontrar esas referencias del Antiguo Testamento. Esa es la segunda tarea, 3 citas, búsquenla del Antiguo Testamento. ¿Dónde se dice que vendría o Cristo o Mesías? Es la misma palabra, o ungido, es la misma palabra. Ungido en español, Cristo en griego, Mesías en hebreo, es la misma palabra. Entonces, hermano, ¿dónde dice en el Antiguo Testamento que vendría ese Mesías o ese ungido o ese Cristo? ¿Dónde también la segunda cita, donde dice que vendría un Elías? Y la otra cita es donde dice que vendría un profeta, o más bien el profeta, no un sino él en primera persona, el profeta. Entonces, mis hermanos, en nominativo se diría aquí, en nominativo, el profeta, no un profeta, el profeta. Bien, mis hermanos, entonces hacemos las tareas. Por favor, no se me desanimen. Al contrario, yo quiero transmitirle pasión por la investigación bíblica a ustedes, hermanos, por la lectura, sencillamente una lectura sencilla, agradable del texto sagrado. Y mis hermanos, ya la hermana Lilian nos dirá cuándo nos volvemos a encontrar.